Mi nombre es Patricia Castillo, formo parte del programa de prevención, atención e intervención en niños, niñas, adolescentes con trastornos de depresión y ansiedad. Hoy estamos recordando el Día Mundial de la Autolesión. Es una situación que es importante compartir y importante que ustedes tengan conocimiento de las causas, de los por qué significa, porque es una manera de ayudar a alguien a cómo solucionar los problemas que presentan. Nuestra pregunta fue, ¿por qué hay jóvenes que se autolesionan? ¿Qué es una autolesión? La autolesión es que me lastimo o lastimo mi propio cuerpo. Yo lo hiero, lo lastimo de alguna manera. Estas maneras pueden ser cortes, pueden ser quemaduras, golpes, rasguños, a veces con las uñas se lastiman los brazos, ¿sí? Entonces, la autolesión es el acto de lastimar el propio cuerpo con rasguños, golpes, quemaduras, con cortes, ¿sí? Aparentemente es una forma de calmar dolor emocional que tengo. Es una forma en que me siento desesperada, pero a través de esta lesión trato de calmar este dolor que no sé cómo hacerlo, cómo lidiarlo, ¿sí? Entonces, esta autolesión es como un ciclo vicioso. Me tengo con un dolor, tengo una angustia, me autolastimo, me produce una calma, baja mi tensión, pero como no es atendido adecuadamente, este dolor vuelve a aparecer y vuelve a producirse el ciclo, ¿sí? No es una manera correcta de enfrentar los problemas, no es una manera correcta de entender o cómo yo hago para solucionar lo que me está pasando. ¿Qué me causa este problema? ¿Qué hace en mí que yo me comporte así? Tengo una lesión o tengo una molestia adentro de mí que me carcome, que no sé qué hacer con ella. Y al lesionarme, yo lo que hago es visualizar ese dolor intangible. Para mí se vuelve tangible. Aquí está. Él me molesta. Es una forma inadecuada de pedir auxilio. En definitiva, lo que está haciendo aquella persona es pidiendo auxilio. Necesito auxilio. No sabe cómo manejar su ira, su frustración, su rabia, su tristeza. No sabe cómo hacerlo. Es una forma también de sentir, aunque sea ese sentimiento doloroso, allí como que hay redundancia, sentir un sentimiento doloroso, ¿sí? Es como hacerlo visible, está allí pero no sé cómo tratarlo. Entonces a través de la autolesión yo lo visibilizo, para mí tiene un sentido, me calma y aquí expreso mi dolor. ¿Cómo podemos darnos cuenta? En primer lugar, hay muchas formas, ¿verdad? Pero generalmente una de las formas ocultas, en forma de un dibujo o tiene una figura. Y esa figura se la marcan y se la vuelven a marcar y se la vuelven a marcar. Entonces, aparentemente no es una marca, pero allí se están lesionando. ¿Cómo quieren ocultarlo? Pues me avergüenzo después de estar lesionada, entonces uso mangas largas, pantalones largos, entonces no quiero que sea visible a todo el mundo, ¿sí? Refiero constantemente de que, ay, me caí, accidentes, ay, tengo este verde porque me caí, ay, es que este golpe aquí en la cara es porque me di contra la pared o me di contra el mueble. Entonces siempre están comentando de sus frecuentes lesiones accidentales. Tienen dificultad para relacionarse con otras personas. Les es difícil
comunicarse, tener relaciones sociales, amigos, amigas, les es difícil, es muy complicado para ellos. Tienen conductas emocionales ambivalentes, sobre todo usted no sabe qué va a pasar allí. De repente están alegres, de repente están tristes, son impulsivos, hay cambios de humor. Entonces hay una conducta que no es una conducta estable, sino que es una conducta que tiene muchos picos, muchos comportamientos o conductas que son abruptas. Ellos sienten una impotencia. Todo su futuro es negro. No hay solución. Todo está triste, todo es oscuro, no tienen una esperanza, no tienen una salida. Solo su discurso es de no saber, no encontrar una salida a su problemática. Ahora le doy paso a mi compañera. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Yo soy la psicóloga Ariana Román. Pertenezco también al programa de depresión y ansiedad de aquí del Centro Valientes. Y bueno, voy a continuar con los factores de riesgo. ¿Qué son factores de riesgo? Es decir, tal vez estas situaciones que nos predisponen, ¿verdad?, más a que podamos caer en una autolesión, ¿ok? Como primer factor tenemos la preadolescencia. Como sabemos, en la preadolescencia o en la adolescencia como tal hay muchos cambios en nuestro cuerpo, nuestro entorno, tanto hormonales como también emocionales. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que si ya tenemos un mal manejo de emociones desde nuestra infancia, ¿ok?, se puede ver reflejado, ¿verdad?, en una autolesión, ¿ok?, por un mal manejo de una situación o una problemática. Ser demasiados autocríticos. Esto también nos pasa a veces a los adultos, ¿verdad? Necesitamos a veces tener toda signo como de perfección, y a veces esa perfección nos hace caer en frustraciones, y estas frustraciones, por ejemplo, cuando vemos tal vez a un adolescente o algún amigo, nosotros, que no le salió bien un trabajo o no le salió bien un examen o no le fue bien en el partido de fútbol, puede llegar, ¿verdad?, a aislarse y caer en una autolesión debido a esa autocrítica, ese querer ser perfeccionistas. Cuestionarse la identidad personal, sexual, eso también se da en la adolescencia, ¿verdad? Hay muchos cambios hormonales que sí, hay muchas preguntas, muchas interrogantes, y a veces no acuden a preguntar a su padre o a su adulto de confianza, y ellos pues tratan de despejar esas dudas por ellos mismos y caen en este aislamiento, ¿verdad? Que también estas dudas pueden caer en una autolesión. ¿Ok? Tenemos abusos y acosos, ya sea escolar, sexual, laboral, psicológico, ¿verdad? ¿Esto qué puede ser? Puede causar un evento traumático. Por ejemplo, hay muchos casos que ustedes ahora pueden ver en redes sociales, porque ahora las redes sociales lo que hacen es magnificar, ¿verdad?, estas noticias que tal vez antes no se sabían mucho. No quiere decir que eso no pasaba antes, ¿ok? Quiere decir que sí pasaba, pero que ahora con las redes sociales tenemos un poco más de alcance, se podría decir, ¿ok? Y hace poco, ¿verdad?, vemos casos también. Hace poco vi el caso de un niño en redes sociales que por sufrir acoso, ¿verdad?, él llegó al suicidio, ¿verdad? Que más adelante vamos a tratar de eso, pero sí, muchas veces estas situaciones traumáticas como tal marcan, lo aíslan al niño, ¿verdad? No tienen con quién hablar, no encuentran con quién hablar, y para tratar de despojarse de ese dolor acuden a una autolesión. Yo tengo una paciente, ¿verdad?, actualmente, que ella pues acude a la autolesión de cortarse, ¿ok? Cuando ya teníamos bastantes sesiones, yo traté de comentar en ella, ¿verdad?, o indagar un poquito la historia detrás de esta autolesión, de qué es este dolor, ¿verdad? Puede ser una historia familiar, como lo vemos aquí, entorno familiar inestable, puede ser en el ámbito escolar, ¿ok?, que también se puede dar, y ella pues era en su entorno familiar. Yo le digo, bueno, trata de darle un nombre a esta herida que tú te causas, y me dijo, liberación. Entonces, en una sola palabra, para mí, y me imagino que también con este ejemplo ustedes podrán comprender un poquito lo que es para estas personas que acuden a autolesionarse, es un signo de liberación de ese dolor, ese malestar que no lo pueden verbalizar, ¿ok?
Entonces, tener amigos que se autolesionan, aunque no les parezca, muchas veces esto también acude no solamente entre amigos, sino entre hermanos. Es decir, porque veo que mi hermano se autolesiona y que de esa manera gestiona ese malestar o esa problemática, entonces yo acudo también a esa forma de liberación, ¿ok? Consumo de alcohol o de sustancias psicoactivas, sí. ¿Qué pasa con el consumo de sustancias? El consumo de sustancias a veces tratan como de ponerle una curita, ¿verdad?, a ese dolor que está pasando. A veces es hasta un adulto, ¿ok? No solamente en adolescentes, también adultos podemos ver que acuden al alcohol o a sustancias psicotrópicas por querer gestionar ese malestar, ese dolor. ¿Qué quiere decir esto? Que el consumo de estas sustancias nos hace propensos a caer en una autolesión. Enfermedades mentales pueden vincularse con la autolesión, por ejemplo, el trastorno límite de la personalidad, el trastorno de ánimo, trastorno de estrés postraumático o trastornos alimenticios, como la bulimia, la anorexia, etc. ¿Cómo actuar? ¿Qué queremos nosotros con esta charla? Que esto, como les estaba hablando en las redes sociales, que podemos darnos cuenta que es algo que pasa en la realidad, no es algo que es una persona en 1.000.000. Hay estadísticas de que sí, muchos se caen en la autolesión, pero son estadísticas que podemos prevenirlas. Es decir, ¿cómo vamos a actuar? Esta charla también quiero que ustedes se vayan con ese enfoque de poder ser observadores activos y de escucha activa dentro de nuestro entorno. ¿Qué quiere decir esto? No temer en hablar de autolesiones. Tomar en serio cualquier conversación sobre autolesiones. Muchas veces puede venir alguien cercano a nosotros, nuestros hijos o nuestros amigos, nuestros familiares, a querer contarnos un problema, ¿ok? Y muchas veces pecamos de querer dar a veces una solución inmediata que para nosotros es viable, ¿verdad? Porque pensamos que eso lo va a ayudar y que eso lo va a sacar de ese hoyo que está en ese momento. Pero muchas veces eso, que para nosotros es una solución, para esas personas no lo es, ¿ok? Entonces debemos brindar mucho más esta escucha activa, un canal de comunicación sin juzgar, ¿ok?, a este tipo de personas que tienen un malestar o una emoción que no la saben cómo gestionar en ese momento. Buscar la ayuda profesional, buscar o guiar a un terapeuta especializado, a un psicólogo especializado para poder tratar este tipo de autolesiones o de malestares. A tu hijo expresar tu preocupación, obviamente le podemos expresar nuestra preocupación, pero de manera asertiva. Ser mucho más empáticos con ellos, no caer en el ok, esto estamos dramatizando, tú estás cayendo en este corte o en este golpe que te estás haciendo, porque es una forma de dramatizar tu problema. Para ellos, en ese momento, si les terminó la amiga, si se pelearon con la amiga, si se pelearon con el profesor, si sacaron una mala nota, si perdieron el partido de las Olimpiadas, para ellos es algo extremo, ¿ok? Entonces debemos brindarle la escucha empática a eso que para ellos es extremo. Nosotros también tuvimos esa edad y por eso debemos también tener como un poquito más de empatía, ¿verdad? Repito, para este canal de comunicación. A tu amigo, sugiérele hablar con un adulto de confianza y a un adulto expresar su preocupación con cautela y animarlo a buscar tratamiento especializado. Importante tener en cuenta, como les mencionaba, la autolesión no suele ser un intento de suicidio, ¿ok? Puede ser o puede aumentar el riesgo al suicidio, sí, debido a los problemas emocionales cada vez pueden ser más fuertes. Es decir, si esa persona que cae en una autolesión no logra verbalizar o no logra hablar con ese malestar o no encontró un canal mucho más sano para poder gestionar esa emoción, puede caer en un suicidio, sí, pero eso no quiere decir que toda persona que se autolesiona es porque realmente quiere acabar con su vida, ¿ok? Y como les mencionaba nuevamente, la prevención, bastantes estrategias que podemos ver, como ya las vimos anteriormente, que podemos nosotros ser partidarios de esta escucha o esta observación activa, ¿verdad? Es primero volvernos mucho más observadores para poder identificar a una persona que está en riesgo y ofrecerle ayuda o la escucha. Crear conciencia de esto, que esto es una situación que está pasando actualmente, ¿ok? Y que
pues hay que brindarle el espacio necesario y la importancia necesaria a este tipo de, pues de patología, ¿no? Y animar a amigos a buscar ayuda. Muchas veces caemos todavía, parece un poco ilógico, ¿verdad? Con todo esto, sí, como vemos que también se comparte bastante temas emocionales ahora en las redes, ¿verdad? Mucho más la importancia a esta salud mental. También hay todavía un estigma de querer acudir a buscar ayuda, ¿ok? Y no somos sobrepoderosos, obviamente, y no podemos con todo. Y está bien decir, este día no puedo con todo y buscar ayuda, ¿ok? Nos puede pasar a nosotros mismos como les puede pasar a alguien cercano en nuestro entorno familiar o en su entorno escolar, en sus hijos. Muchas gracias.